Y con esta música presentamos al auténtico buscador de Expedientes X, Manuel Carballal. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Conste que yo siempre me he querido sentir más identificado con la gente Scully, ¿eh? Eso quiero decir, pero bueno. que Tienes yo te más veía parecido más con Scully. ella, ¿no? Sí, sobre todo en el pecho, ¿no es? Sí. Sobre todo en la forma de pensar, eso sí. Claro. Hombre, yo creo que en el fondo todos queremos creer, como el agente Mulder, pero creo que la mejor forma de llegar a conclusiones es la de Scully. Con pruebas. Con pruebas. La serie vuelve en el año 2016. Sí, afortunadamente. Fíjate. Vamos a rememorar nuestra infancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestra infancia Bueno, no tanto, nuestra juventud. La Tardía, nuestra juventud tardía. Eso iba a decir, la segunda, tercera o cuarta adolescencia. Cuarta juventud. ¿No? Pero en la primera adolescencia te conocí yo a ti. Es verdad. ¿Recuerdas que respondí un mensaje en la revista Karma 7 Sí. en junio del año 1987, perdón? Hostia, 87. Joder, macho, no delates nuestra edad. Del 87 sí, debíamos tener, no sé, 15, 16, 17 años por ahí, ¿no? O yo incluso menos. O menos incluso. Joder. Fíjate, que había un grupo de coruñeses que estaban interesados por las temáticas de misterio, por las temáticas de los enigmas, y entre ellos estabas tú. Bueno, entre ellos estabas tú. Eras tú y unos cuantos más, porque siempre nos preguntan por qué siempre hablas en plural. Hombre, pues porque siempre a mí me incomoda mucho lo de yo, eso me incomoda mucho y siempre hay más gente alrededor, pero es verdad que todos los grupos de investigación, esto ha ocurrido siempre en la historia de las anomalías en España y yo creo que en el resto del mundo, todos los grupos siempre tienen a una persona especialmente entusiasta o que es un poco el motor que arrastra a los amigos del barrio, a los compañeros del colegio, del instituto, que con el paso de los años pues van encontrando otras motivaciones, otras responsabilidades y se van desligando de estos temas, ¿no? Y siempre quedamos uno o dos de cada grupo de los que han existido en España. Bueno, tú lo has vivido también. Claro, en Zaragoza, tú en La Coruña. Tú estabas entonces en La Coruña, y recuerdo las cartas que nos escribíamos tú y yo. Bueno, mucha gente ha dejado de pensar en lo que eran las cartas y cassettes. Y cassettes y vídeos VHS. Sí, verdad. que nos intercambiábamos, había tantas cosas que contar que lo mejor era contarlas, evidentemente, ¿no? Sí, además esto fue una cosa que inventamos Javier Sierra y yo en su día, como nos pasábamos mucho tiempo tecleando en las máquinas de escribir aquellas, las cartas que tienen tiene un sabor añejo yo conservo toda esa correspondencia, ¿no? En archivadores hasta la última, pero llegaba un momento en que también queríamos intercambiar programas de radio locales, queríamos intercambiar entrevistas que nosotros realizábamos con los testigos de los casos que íbamos investigando, entonces empezamos Javier y yo a hacer una especie de cartas radiadas, cogíamos el micrófono, nos poníamos a hablar como si fueran programas de una hora en los que íbamos intercalando esos documentos. Bueno, pues ayer estuve entrevistando a un tío que dice que vio un ovni y tal, entonces compartías ese testimonio, luego llegaron las cintas de vídeo, las diapositivas, ¿te acuerdas cuando descubrimos las diapositivas, que era como lo último en fotografía, ¿no? Las diapos para proyectar en las conferencias, y mantuvimos durante muchísimos años ese intercambio epistolar. Es una pena que se haya perdido, ¿no?, con Internet. Y eso sí, yo recuerdo en aquellas fechas acudir a tu casa. Yo he visto pocos archivos más grandes que el mío, pero uno de ellos es el de Manuel Carballal. Lo guardas todo, ¿eh? Absolutamente todo. Y ha crecido, ¿eh? Y yo no sé quién fue el idiota que dijo que el saber no ocupa lugar. Joder, no ocupa lugar. Vamos, que ocupa lugar. Es que no lo has digitalizado. Sí, esa es la asignatura pendiente. Es imposible. Porque, claro, pero eso ya requeriría por lo menos 2 o 3 reencarnaciones para ponerte a digitalizar miles de horas en vídeo, miles de horas en audio, infinidad de negativos fotográficos, diapositivas, muchísimo. Pero tu curiosidad además es que es infinita, porque tú has tocado muchísimas, o sea, ese observador por encima de todo, tienes que eres pues eso, criminólogo, has estado investigando muchísimos fenómenos. Y en tu juventud también te interesaste por la teología. Sí, bueno, de hecho, yo eso se lo atribuyo a mi abuela, que pertenecía a una generación de españoles de clase humilde que en su casa solían tener solamente 2 libros, la guía telefónica y la Biblia. Y a mí, yo recuerdo de niño, en lugar de leerme para dormirme pues, el Caperucita Roja o Bella Durmiente o Blancanieves, pues me leía el Nuevo Testamento. Entonces yo imagino que eso influyó de alguna manera en aquella vocación.
Y cuando te acercas al mundo de la religión, y sobre todo si tienes un interés especial por los fenómenos místicos dentro de la religión, claro, si tú te acercas simplemente con una vocación serena y tranquila, no sueles encontrar contradicciones. Pero si tienes un espíritu un poco más inquisitivo y necesitas respuestas razonables o razonadas a los enigmas que van surgiendo a medida que estudias, y no te basta con que, bueno, esto es dogma de fe y lo tienes que aceptar porque sí, pues van surgiendo ciertas dudas, y ya cuando empiezas a viajar, cuando sales de España y sales de Europa y viajas a otras culturas con otras creencias, con otros fenómenos místicos distintos y comparas, pues vas abriendo tu mente y te das cuenta de que no todo puede estar, la verdad no puede estar encerrada en un solo libro religioso. ¿Cómo empezó Manuel Carballal? Manuel Carballal, que escuchamos hoy en la tertulia de La Rosa de los Vientos, ¿cómo empezó en estas temáticas? Pues nací. Naciste y ya... Yo es que desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, yo ya me recuerdo... Tú ya buscabas los enigmas dentro de la tripita de tu madre. Bueno, no me llega tanto la memoria, pero yo recuerdo que con 13 o 14 o 15 años ya monté el primer grupito antecesor del Grupo Fénix, con unos cuantos colegas de allí del barrio, y luego ya en el año 85, cuando montamos el Grupo Fénix, que yo era un adolescente, y ya empezábamos a publicar una revista, la revista Verne, que es la antecesora, digamos, del Ojo Crítico, que se lleva publicando desde el año 92. O sea, fíjate qué friki soy, que llevo más de 20 años publicando un fanzine a fotocopias. Pero es tradicional a tope. Que es el único que queda, que ha sobrevivido a la época de Internet, porque en aquella época, en los años 90, existían muchos boletines, muchos fanzines por el estilo, pero que con el paso de los años, pues o se fueron convirtiendo en páginas web o en blogs, o simplemente dejaron de existir, ¿no? Y el Ojo Crítico todavía... hace un par de semanas se publicó el número 78, que ya son ejemplares. En aquellos primeros años todo el mundo se fijaba bastante en ti por tu forma de investigar, siempre buscando a los testigos, siempre buscando acceder al lugar, siempre todo el mundo quería ser, y eso que eras joven, pero quería ser como Manuel Carballal. Bueno, lo creo, yo no soy consciente, Dios mío, espero que no. No soy consciente de eso. Esperas que no, pero sí. Pues no sé yo, no sé. No creo que sea un buen modelo. Y yo, como decía el cura aquel, ¿no? Tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque te ahorrarás muchas complicaciones. Bueno, pero es que tú te metías en alguna complicación. En aquella época, en aquella y en todas, te has metido en alguna que otra. Sí, pero yo creo que cuando tú tienes una pasión tan irracional, es como el primer amor de la adolescencia, ¿no? Que eres capaz de hacer cualquier barbaridad, por disparatada que sea, por acceder a eso de lo que estás enamorado. Y yo siempre he estado profundamente enamorado de estos temas, profundamente enamorado. Entonces llegaba un momento en que, cuando a esa pasión se une la característica y responsabilidad de la adolescencia, y a ti te dicen que hay una prueba o una evidencia en un lugar, pues tú te metes en ese lugar a buscar esa evidencia, sea cual sea el lugar. Y siempre buscando los medios de comunicación. Es algo que hicimos todos aquellos de esa generación. Queríamos investigar, queríamos conocer, pero queríamos contarlo. Y siempre estuvimos en medios de comunicación. Tú estuviste vinculado a la televisión, estuviste vinculado a la radio desde siempre. Sí, porque cuando montamos el Grupo Fénix, los 4 o 5 chavales de allí, del barrio, en aquella época, en Radio Coruña, que era una cadena que dependía de la ya desaparecida Radio Cadena Española, había un programa los jueves por la noche que realizaba una vidente, una mántica gallega, Josefa Losada, conocida como Casandra. Y nosotros escuchábamos aquel programa y ella siempre solía tratar algún tema, normalmente relacionado con las mancias, pero bueno, era una mujer que había estudiado sociología en la Sorbona, con formación universitaria, y siempre daba un enfoque más histórico, más cultural,
no simplemente se dedicaba a echar las cartas a los oyentes, sino que te hablaba de las teorías de Kurt de Gmelin, por ejemplo, sobre la historia del tarot, que a mí siempre me fascinaron, o te hablaba de la numerología y la escuela pitagórica, o te hablaba del origen de la astrología. Entonces ella decía que si había alguien que le interesase estos temas, que le escribiese. Un día decidimos escribirle, los amigos del grupo, y nos adoptó, te estoy hablando creo que del año 84-85, y nos adoptó un poco, se convirtió en nuestra madrina, ¿no? Yo la primera vez que hice la Ouija fue con ella, la primera vez que eché las cartas fue con ella, la primera vez que vi una psicografía fue con ella. Aunque o sea, fue la que te introdujo un poco más en los temas. Sí, sobre todo en el ámbito de lo paranormal o de las mancias. Lo que pasa es que acabó muy mal, realmente mal, terminó quitándose la vida, lo atribuimos a una especial adicción por la psicografía y por eso fue una de las cosas que me influyó en ser tan cauto y tan prudente a la hora de hablar de estas cuestiones, ¿no? Y con Cassandra empezamos a colaborar en su programa de radio, supongo que porque le hacía gracia ver a aquellos chavalitos tan jóvenes, imberbes, pues metidos ya en cuerpo y alma con estas temáticas. De ahí pasamos a Radio Cadena Española, teniendo nuestra propia sección, y en el año 85 publicamos el primer artículo en la revista Karma 7, que era la que existía en aquella época. La principal revista vendría a ser como la revista Enigmas de la actualidad, ¿no? O la más allá, o el año cero pero de todas aquella juntas, época. Pero todas no juntas, había una otra. porque no había otra. Y claro, para nosotros publicar un artículo en la revista Karma 7 fuera como wow. Que era en blanco y negro entonces. En blanco y negro, sí. Luego sacaban unas páginas en color, pero años después. Y a partir de aquella primera colaboración, como la colaboración con los medios de comunicación lo que hacía era retroalimentarte, porque hacía que te llegasen casos, que la gente supiese dónde había alguien interesado en estos temas con quien podía hablar, y en el fondo era lo que nos interesaba, acceder a los casos, a los fenómenos. Pues así empezó nuestra vinculación con los medios. ¿Y cuál fue el primer artículo que publicasteis? Pues el primer artículo fue un estudio que pretendía ser muy riguroso, muy técnico. De hecho, la verdad es que cuando lo publicaron nos hicieron una introducción muy cariñosa, poniéndonos como ejemplo de lo que tendría que ser un artículo. Fue una investigación que hicimos sobre los exorcismos colectivos que se hacían en Nuestra Señora del Corpiño, en una pequeña iglesia que hay en el municipio de Losón, en la provincia de Pontevedra, donde todos los meses de junio se hacen unas peregrinaciones donde van las personas que creen que están poseídas, y nosotros hicimos una especie de crónica de todo lo que habíamos visto allí, una especie de informe técnico con todo lo que habíamos visto, y se ve que a Ramón Planas, que en aquella época era el director de Karma, le hizo gracia la cosa y nos lo publicó, y a partir de ahí pues ya vinieron todos los demás. Estás hablando mucho de Galicia, ahora estás de Galicia y Madrid, pero siempre muy vinculado a Galicia. A ver las islas, quizá ese espíritu gallego tiene mucho que ver en tu forma de ser, en las temáticas por las que te has interesado a lo largo de toda tu vida. Vinculado a Galicia, a ver las islas, quizá ese espíritu gallego tiene mucho que ver en tu forma de ser, en las temáticas por las que te has interesado a lo largo de toda tu vida, ¿no? Pues puede ser. Muy gallega la respuesta, dicen que ¿no? Los gallegos estamos así un poco que no sabemos si subimos o bajamos. Y si la botella está medio llena, medio vacía, ¿no? Y además que Galicia tiene una tradición mágica evidente, ¿no? Yo lo atribuyo a varios fenómenos. El hecho de que la Inquisición llegase muy tarde a Galicia, hasta muy tarde pertenecía, los procesos inquisitoriales a Galicia pertenecían del Tribunal de Valladolid. El hecho de que el Camino de Santiago, que desemboca en Galicia, haya sido una especie de filtro, de ruta de entrada de librepensadores, de heterodoxos, porque no todos los que peregrinan a Compostela son católicos. Hay gente que peregrina por otras cuestiones más esotéricas o más místicas o de otro tipo, y todo eso, ese torrente extraño de creencias, de ideas, desembocaba ahí en Galicia, que además tiene una orografía y tiene una climatología que ayuda mucho al misterio, a las meigas, a la Santa Compaña, a este tipo de cosas que parece que en la bruma del amanecer gallego y en los bosques frondosos de Galicia se viven mejor, ¿no? Con más intensidad. Y después Mundo Misterioso en televisión y Mundo Misterioso en la radio. Sí, señor, efectivamente, de eso tú sabes bastante. De la radio, de la claro, televisión sí. Es anterior. Aquí debe ser en lo único, en lo que es al revés, ¿no? Primero aparecer siempre la radio y después la televisión. Aquí fue primero la televisión y después la radio, ¿no?
Sí, yo creo que sí, aunque no estoy seguro, porque antes del programa de televisión, que no recuerdo si fue antes o después o al mismo tiempo, hacíamos un programa en la Radio Autonómica Gallega para Galicia, pero no estoy seguro de si fue antes o después. Lo que ocurre es que el programa de radio al que tú te refieres en Radio Voz ya era a nivel nacional, ya es en la etapa madrileña de tu vida, ¿no? Tenías otra responsabilidad y yo estoy muy orgulloso de esa etapa porque creo que supimos darle un enfoque muy crítico, muy razonable o muy racional al mundo del misterio, con un formato muy, yo creo que innovador para la época. Fue de los primeros programas de radio que tenía un chat. Cuando empezaba a surgir, ¿te acuerdas con Rubén? Sí, de los primeros en que había una presencia dinámica en Internet. Con las vírgulas 1, 2, 3, 4, las direcciones enormes y larguísimas, ¿no? Sí. Que teníamos que dar en antena y que me ponían a mí, madre mía, un folio y medio de la dirección, y pensabas, digo, pero hay alguien que está escuchando y tomando nota de esa dirección. Pues no, porque luego no entraba nadie. No, pero bueno, sí, efectivamente, sí entraba. Había gente muy entrañable de aquella época que funcionaba en el IRC hispano, los canales de charla de aquella época. Estamos hablando del año 97, 98 aproximadamente. ¿Y por esa época ya tenías ese puntito de escepticismo, de estar siempre buscando todas las pruebas que te confirmen que esos misterios pues tienen alguna explicación o no? Yo supongo que sí, porque cuando echas la vista atrás y revisas lo que has escrito, hombre, el Ojo Crítico nació en el año 92 y el Ojo Crítico siempre se ha caracterizado por ocuparse de esos aspectos menos amables del mundo de las anomalías, de los fraudes, de las sectas, de los crímenes rituales, de ese lado menos apetecible quizá del mundo del misterio. Pero sí es verdad que a medida que vas ganando experiencia... Pero siempre fuiste crítico, ¿eh? Claro, yo te recuerdo de finales de los años 80, que es cuando nos conocimos, y siempre eras crítico, siempre eras analítico, siempre eras escéptico, pero siempre buscabas la verdad. Es decir, una cosa es investigar y otra cosa es pontificar en sentido negativo desde el principio. Eso no lo has hecho nunca. No, para nada. Es que no es justo. Yo creo que para acusar a alguien de hacer un fraude o de ser un estafador tienes que estar muy seguro. Yo soy un firme defensor de la presunción de inocencia, porque sé de dónde viene históricamente y he estado en muchos países donde no existe ese derecho, ¿no? Entonces hay que estar muy seguro, y eso hace que a veces tengas que retrasar la conclusión de un caso. Fíjate, en el último número, en el 78 del Ojo Crítico, por fin podemos publicar nuestra investigación sobre Anne Germain, sobre la famosa medium. Teníamos información sobre ella desde hace 2 años, pero nos faltaba estar con ella físicamente, poder poner la prueba, poder interrogar personalmente a la persona de su equipo que filtró los famosos documentos. Y si hay que esperar, pues hay que esperar, no pasa nada. Pero yo creo que lo que nos ha caracterizado siempre es que cuando se publica una conclusión, es una conclusión, no es una opinión, y detrás de esa conclusión hay mucho trabajo. Pero sí es cierto que el problema a veces de buscar la verdad, como decía Manuel Vicent, es que la encuentras. Y no corres siempre, el riesgo, ¿no?, de encontrarla. No siempre te va a gustar lo que vas a encontrar. Y en estos temas, el buscar la verdad implica con mucha frecuencia un desencanto y un desengaño al darte cuenta de que las cosas no eran como tú pensabas, como habías creído. Y en ese espíritu kamikaze, entre otras cosas, te vuelves en una época paracaidista solamente para buscar testimonios de ovnis. Claro, porque yo pensé que una forma rápida de cerrar el tema, de concluir ya si realmente hay o no hay visitas extraterrestres o una inteligencia extraterrestre detrás del fenómeno ovni, era acceder a los casos de la élite de los testigos, ¿no?, de los mejores testigos que hay. Los astrónomos son muy buenos testigos, porque yo a lo mejor veo una conjunción planetaria o un bólido, un meteorito, y para mí es un ovni, no estoy mintiendo, pero un astrónomo sabría identificar ese fenómeno como lo que es. Los meteorólogos también son muy buenos testigos, porque yo a lo mejor veo una inversión de temperatura en el cielo, o veo una nube lenticular, o veo un rayo globular, y yo no miento. Yo estoy viendo algo que no sé lo que es, pero un meteorólogo sí lo sabría. Pero de todos los profesionales, los pilotos
pilotos, controladores y radaristas, esa santa trinidad de las profesiones aeronáuticas, probablemente son los mejores testigos, sobre todo los pilotos comerciales, porque ellos, o los pilotos militares, porque ellos tienen formación en astronomía, tienen formación en meteorología, tienen radares, tienen la capacidad, son los únicos testigos que pueden acercarse al objeto, porque claro, alguien que ve un ovni desde el suelo, por mucho que salte, no puede acercarse a ver qué es ese ovni. Un piloto sí tiene esa capacidad, ¿no? Y a partir de ahí nació, y claro, yo pensaba, pues, ¿cómo me acerco a los pilotos? Me fui a la escuela de pilotos del aeropuerto de Peinador y cuando me dijeron lo que costaba el curso de piloto, dije, pues va a ser que no. Pero justo delante de la escuela de pilotos estaba el Paraclub al Sur, que yo veía que los paracaidistas estaban todo el día con los pilotos y en la torre de control y tal. Dije, pues nada, el curso de paracaidista costaba 50.000 pelas de la época y dije, bueno, esto sí es más me tengo que arriesgar a caerme, pero bueno. Sí, bueno, con lo que yo no contaba es con que iba a tener que saltar. Pero era necesario para conseguir la licencia, la FENDA, la licencia de deportes aéreos, que es lo que luego a mí me permitió entrar en bases militares, en torres de control, en la de Manises, por ejemplo, en muchos aeropuertos y acceder a muchísimos testimonios. De todos esos testimonios, ¿cuál recuerda el Manuel paracaidista? Como uno de los mejores o como uno de los que te ha hecho pensar y ha hecho quebrar ese escepticismo tuyo. El de Luis Carballo. Es el primero que me viene, lo comentamos en su día porque es uno de esos casos de alta extrañeza, de muy alta extrañeza, en que no solamente tienes un testigo que podría mentirte, sino que tienes varios pilotos desde 2 aeronaves diferentes, tienes observadores en tierra, tienes los controladores, se da a plena luz del día sobre la base de Zaragoza y es un caso de los más sólidos. Pero bueno, lo que opine yo no tiene ningún valor. Que sea el caso que JJ Benítez eligió para la portada de su libro Materia Reservada y que sea el caso que su antagonista Ballester Olmos considera el más raro de la historia, hombre, si Ballester y Benítez coinciden en algo, eso de entrada ya es paranormal. Ya es un caso anómalo, ¿no? Ya solo por eso. Que es un caso extraordinario. Uno puede pensar en esa, bueno, pues en ese gorro que se ponen para hablar del artefacto que vieron, en la parte superior, en ese gorro que se ponen los abogados en el momento de la ceremonia en la cual se licencian como tal. Pero es un caso extraordinario porque hacía unos movimientos aquel artefacto absolutamente anómalos y absolutamente diferentes, y era un objeto sólido, un objeto material, un objeto metálico. Eso es lo que describe Carballo y Sáez Benito, que eran los dos pilotos de aquel avión. Carballo terminó en la aviación civil como piloto de Air Europa, y Sáez Benito terminó siendo el jefe de la base aérea de Zaragoza, que no es moco de pavo. Y que 2 profesionales con su trayectoria te describan cómo en ese momento, al encontrarse a los mandos de un caza, eran Sabres, lo que ellos pilotaban en aquel momento, y recibir la orden desde tierra de identificar a ese tráfico que había aparecido en los radares, y ellos te transmiten la sensación de impotencia ante la capacidad aeronáutica que tenía esa cosa que describen como un huevo metálico con ventanillas. Yo no me veo con fuerza moral para decirles, oye, mira, lo que vosotros visteis era Venus a las 11 de la mañana, dando saltos por el cielo de Aragonés, no, como hacen otros, ¿no? Yo no me veo con capacidad para eso y solo puedo encajar mi impotencia para explicar ese incidente. ¿Piensas que se llegará a tener ese contacto extraterrestre alguna vez? Y en el caso de tenerlo, ¿va a ser positivo o negativo, como dice Stephen Hawking? Yo supongo que a eso solo podrían responder los exopolíticos, los exobiólogos o los astrónomos, pero me sorprende y me esperanza el entusiasmo que hay en la NASA, por ejemplo, las declaraciones que van saliendo cada día, que cada vez están más esperanzados de que se va a encontrar alguna forma de vida en algún punto del universo. Que pueda existir un contacto a través de radio o a través de algún sistema es posible. Yo creo que se tardará todavía mucho, ¿no? Y que pueda ser positivo o negativo, yo digan lo que digan los sociólogos y viendo la radicalidad con la que se llevan las creencias todavía en el siglo XXI en muchas partes de nuestro planeta, creo que si realmente se produjese ese contacto iba a ser demoledor para la mayoría de los seres humanos, que iban a sufrir un vértigo terrible al descubrir que todo lo que hemos creído durante tantos años de civilización, no importa el contexto religioso al que pertenecemos, no es verdad.
y que tendríamos que reescribir toda nuestra historia, además de nuestra física, nuestra economía, sería un shock cultural tan enorme que no estoy seguro de que estemos capacitados. Nuestros oyentes te conocen como el más escéptico. Tu forma de presentar los temas, de enfrentarte a ellos es muy racional. ¿Pero en qué cree Manuel Carballal? Wow. Esa es la pregunta del millón. Uh-huh. Bueno, te la contesto la próxima semana porque me va a llevar tiempo. Yo creía en muchas cosas, pero a medida que vas ganando experiencia te vas dando cuenta de que lo importante no es creer, sino saber, estar seguro. Y yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que en estos temas, o llámalo la búsqueda trascendente o la búsqueda espiritual o como que la búsqueda, hay dos caminos, el de la razón y el del corazón. Es verdad que el camino del corazón, el camino devocional, el camino de las creencias, de la mística, de las escuelas filosóficas, te puede llenar de ciertas seguridades, pero que como creencias que son no puedes compartir. Tú no puedes compartir una creencia, pero sí puedes compartir un hecho científico, sí puedes compartir un descubrimiento empírico, y sí puedes compartir las pruebas, las evidencias, los datos. Eso sí se puede compartir. Entonces, hace mucho tiempo que a mí me interesa más el camino de la razón, porque es el que se puede compartir con los demás. ¿Y ese camino de la razón hacia dónde te va a llevar? ¿Lo sabes o no lo sabes? Pues mira, otra cosa que descubrí hace tiempo es que lo importante no es llegar, lo importante no es la meta. Yo creo que, y es mi experiencia, mientras estás buscando llegar a esas conclusiones, a ese final, aprendes tantas cosas por el camino. El haber viajado por tantos lugares, haber conocido tantas personas extraordinarias, haber vivido situaciones muy enriquecedoras a nivel cultural y a nivel intelectual, el haber aprendido, estos temas te obligan necesariamente a formarte en todas las disciplinas científicas, en todas las disciplinas culturales. Tienes que curiosear en la astronomía, en la química, en la física, en la geografía, en la historia, en la arqueología. Y a mí no se me ocurre ninguna disciplina en el campo de las ciencias humanas tan enriquecedora como investigar las anomalías. Fíjate lo que te digo. O sea, que lo importante no es a dónde vas a llegar, sino todo lo que aprendes por el camino. El camino, ¿no? En el camino se aprende, en el camino en el que se está, bueno, pues se recibe toda la información y se reciben todas las cosas. Manuel, que te has ganado las vacaciones, ¿eh? Ay, muchas gracias.